especialmente quieren que se repase otra vez sobre el tema de cómo es que se crea ese condensador virtual y de cómo se resuelve el tema de una aparente incongruencia de tener una resistencia puesta en el emisor muy alta sin condensador, de tal manera que me garantice estabilidad y además me garantice una buena ganancia en el modo diferente y una ganancia muy reducida en el modo común. Esto es lo que vamos a volver a repasar. Se entiende que esta es la parte realmente compleja del amplificador diferencial. Por si un caso, no hay temas muy bien desarrollados en este caso, en varios libros, sino son contados los libros que te desarrollan el amplificador diferencial en forma óptima. Lo que hemos procurado hacer nosotros es tomar los mejores desarrollos y agregar algo más de nuestra cosecha para que se pueda entender adecuadamente. Y es muy sencillo, lo que pasa es que hay que ponerle atención. Entonces, dicho eso, vamos a comenzar. Ahí va. Amplificador diferencial. Estas tres, sí, no es más, estas tres filminas que vamos a repasar, hay que entenderlo bien. O sea, ahí está el secreto de todo, incluido el diseño del amplificador diferencial, incluido el entender el principio dinámico del amplificador diferencial y también mirar cómo se establece el rechazo de la señal del modo común y de qué parámetros depende y qué circuito utilizo para calcular los parámetros o los elementos necesarios para la polarización y finalmente cuáles son los circuitos que se utiliza para calcular la ganancia del modo diferente y la ganancia del modo común, que son los elementos que hay que utilizar para establecer el factor de calidad de este amplificador. Ok. Hemos partido de un principio importante, ¿no ven? Ahora, el principio importante para nosotros comienza, por ejemplo, en esta característica. Esta es la característica de salida de un transistor. La característica es importante recordarlo. ¿Por qué? Porque aquí está establecido si las corrientes, tanto de entrada como salida, están o no están en fase. Si las corrientes de entrada y salida están o no están en fase con las tensiones. De salida, obviamente. ¿No ven? Y nosotros hemos establecido aquí, primero, que el punto de trabajo para los transistores tiene que ser seleccionado en la parte media. ¿Para qué? Para garantizar el escape térmico. Sí, para que se evite el escape térmico. ¿No ven? Y ese escape térmico tiene que ver con la selección del punto de trabajo en la mitad de la tensión de polarización. Si este es el valor BCC, la tensión colector-emisor está exactamente en la parte media. Entonces, una perpendicular de ese valor me determina la corriente de colector. En la intersección con la característica de la corriente de base está el punto Q. O sea, ¿qué valores tengo que leer ahí? La corriente de base, la corriente de colector y la tensión colector-emisor. Eso me determina para mí la polarización. Yo me tengo que fijar el punto de trabajo aquí. Después vamos a realizar su deducción de la ecuación. Ahora, pensando que hemos ubicado el punto de trabajo, hemos dicho, para mantenerlo más estable, este punto de trabajo, para que no varíe por ninguno de los defectos que pueden haber en el transistor. Y los defectos que hay en el transistor son la temperatura. Ese es un tema. El otro tema, de que no me varíe por los parámetros externos del transistor. ¿Cuáles son los parámetros externos? El BCC y las resistencias de polarización.
Generalmente hemos dicho que esos parámetros son prácticamente constantes. Entonces acá solo está dependiendo del transistor, de las condiciones térmicas. Entonces, para independizarnos de ese valor, para que la dispersión del punto de trabajo sea lo más reducido posible. ¿Y cuánto de reducido? El valor de la variación del ICB0, que es del orden de los nano o de los microamperios. Entonces, para tener esa variación de esa manera, tenemos que seleccionar el RE, la resistencia, puesto en los emisores de los transistores, lo más elevado posible. Claro, ahí tenemos un factor. En la polarización, beta B, o sea, 1 más beta por RE, mucho mayor que 1. ¿No ve? Entonces, ese producto, nosotros mucho mayor que el RB, perdón. Ese producto nosotros lo podemos conseguir de dos maneras. Utilizando un transistor que tenga un beta extremadamente alta, ahí nos daríamos el lujo de utilizar una RE pequeña. O utilizar un transistor no muy caro, que tenga un beta reducido, entonces ahí estamos obligados a utilizar el RE lo más elevado posible. Ok. De esa manera, nosotros garantizamos una buena estabilidad. Y la conclusión nuestra siempre es hacer el mejor diseño al menor costo posible. O sea, te está diciendo indirectamente, ¿sabes qué? Te tienes que comprar nomás el transistor más barato que hay. Y ese tiene un beta pésimo, beta reducido. Por lo tanto, ¿cómo voy a garantizar para que ese transistor trabaje óptimamente? Es colocando una RE lo más elevado posible. Primer elemento que analizamos. Pero además las condiciones del circuito te imponen que esa resistencia RE no tenga condensador de derivación. Si no tiene condensador de derivación, condensador en paralelo quiere decir, entonces vos dices, la resistencia del emisor produce realimentación negativa. Eso me compromete con las ganancias del modo diferente y del modo común. Nosotros hemos partido de la idea de decir, tenemos que diseñar un amplificador tal que la ganancia del modo diferente sea lo más grande posible que la ganancia del modo común. Entonces, desde ese punto de vista, tener una RE alta para una ganancia del modo diferente no es ventajoso, porque no voy a poder conseguir de valor elevado, pero sí para la ganancia del modo común. Cuanto más alta sea el RE, más baja va a ser la ganancia del modo común. Pero también me va a hacer disminuir esta ganancia del modo diferente. Por lo tanto, no voy a poder obtener una relación de rechazo al modo común. Habíamos mencionado del valor de infinito, lo más grande posible. Entonces, ahí está nuestro problema. Entonces, si vos piensas de esa manera, si piensas en las ganancias, vos dices, no. Entonces, para tener el A sub D lo más grande posible, tengo que elegir una R lo más baja posible. Entonces, ahí caemos en contradicción con la polarización. Entonces, anotas eso aquí y dices, en tu mente ya está. Ahora, ¿qué hago? ¿Voy a elegir la RE grande o voy a elegir la RE pequeña? Y ya sabes, la RE grande, ¿qué te va a beneficiar? Y la RE pequeña, ¿a qué te va a beneficiar? Entonces, eso es importantísimo para el diseño de los amplificadores. Y ese dilema lo vamos a resolver ahora. ¿Cómo? De esta manera, obviamente. Empiezas a recordar eso que hemos repasado, ¿no? Polarización. Para polarizar los puntos de trabajo del transistor Q1 y Q2 hay que elegirlo en la parte media. Como ambos transistores son iguales entre las corrientes de base, las corrientes de colector y supuestamente las tensiones colector-emisor tienen que ser exactamente iguales y estar ubicados en la parte media. Y tienen que mantenerse lo más estable posible. Para eso
tengo que elegir una RE lo más grande posible. Ahora, tú dices, ¿esa RE me está manteniendo este punto de trabajo? Sí. Entonces, cuando los dos transistores están acoplados por el emisor para constituir la topología del amplificador diferencial, entonces me dice, además están polarizados con dos fuentes de continua de signos opuestos, en el colector positivo y en el emisor de signo negativo. Entonces me está diciendo, la del colector está trabajando como fuente de corriente y la del emisor está trabajando como sumidero. ¿Y qué quiere decir sumidero? La misma referencia que tú tienes en tu ducha con el desagüe. A eso ese sumidero por donde entra el líquido, agua, ¿no es? Ese es el sumidero. Entonces aquí por donde entra la corriente va a ser por las tensiones negativas y por donde sale la corriente son las tensiones positivas. Entonces me dice, por la resistencia R puesto en los emisores de ambos transistores Q1 y Q2, está circulando permanentemente corriente de emisor. Y si tengo una sola resistencia del emisor puesto entre ambos transistores, entonces me dice, en el punto de trabajo está circulando el doble de la corriente del emisor, pues son dos transistores. Entonces ahí voy a tener una caída de potencial debido a las corrientes por dos corrientes sobre la RE. Es importante esa conclusión. Entonces, me dice, o sea, automáticamente cuando los pongo en paralelo, cuando los interconecto los emisores de los transistores, en el RE hay una doble caída de potencial. Entonces, como que apareciera un factor de 2. Entonces, no solo el RE es grande, sino además que aparece un factor de 2 porque circula el doble de la corriente por el emisor debido a cada transistor. Entonces, esa conclusión, esa primera conclusión de la polarización es importante. Lo tienes anotado. Ahora te empiezas a acordar qué es modo común y qué es modo diferente. ¿No ve? Entonces, para eso está esta otra parte en el modo común y seguramente por acá abajo va a estar el modo diferente. En el modo común, ¿qué sucede? Dice, cuando a la base de los transistores, modo común quiere decir que a la base de los transistores nosotros tenemos que aplicar las mismas tensiones con las mismas polaridades, es decir, modo común. Dice, cuando a la base de los transistores Q1 y Q2 se aplican las señales de modo común, estas señales son de la misma polaridad, pues modo común. Entonces, simultáneamente voy a aplicar el semiciclo positivo a ambos transistores o el semiciclo negativo. Entonces vos dices, por eso era importante recordar cómo era la corriente de base y cómo era la corriente de colector. Estaban en fase. Entonces, cuando yo aplico el semiciclo positivo a las bases de los transistores, ¿qué hace? Polariza más en directa, aumenta la corriente de base, aumenta la corriente de colector de ambos transistores. ¿Eso qué significa? Va a aumentar la caída de potencial en RE. ¿No ve? Ok. Cuando aplicas la polaridad negativa en las bases de los transistores, disminuye la polarización. ¿Qué va a hacer? Disminuye la corriente de base, disminuye la corriente de colector. Ajá. Entonces me dice, es como que rítmicamente, cuando aplico la polaridad positiva, aumenta la polarización o la diferencia de potencial a través de RE. Cuando disminuye, cuando aplico la polaridad negativa en las bases, disminuye la caída de potencial en el mismo sentido y en el mismo valor. Entonces me está diciendo, en la RE rítmicamente se está produciendo esa variación. En un caso aumentando y en el otro caso disminuyendo, pero ninguno en oposición. Siempre está trabajando de esta manera aquí. Ese es en el modo común. Entonces me dice, nunca
si vos lo vas pensando, que el semiciclo negativo y el semiciclo positivo nunca deja de conducir corriente eléctrica por los emisores de los transistores Q1 y Q2. Por lo tanto, siempre va a haber una diferencia de potencia, ¿no ve? Concordante con las señales de excitación. ¿Por qué? Porque la corriente de base está en fase con la corriente de colector. Está en fase con la corriente de emisor. Porque la corriente de base está en fase con la tensión de excitación. Nada más sencillo que eso. Ok. Para el modo común, para el modo diferente. Modo diferente es cuando a las bases de los transistores Q1 y Q2 aplicamos tensiones de polaridades opuestas en 180 grados eléctricos. Si a un transistor le aplicas la polaridad positiva, o sea, el semiciclo positivo, al otro transistor se está aplicando la polaridad negativa, es decir, el semiciclo negativo. Entonces, en un caso, un transistor conduce más, en el otro transistor conduce menos. Entonces, la diferencia de potencial que se produce en la resistencia del emisor queda cancelados, porque uno va a ser en el semiciclo positivo, otro va a ser en el negativo, ese punto no se va a mover, va a tener siempre la misma diferencia de potencial. Ahí es como que simularas que existe un condensador. Entonces, es importantísimo que entiendas estas 4 líneas o apartados, cada uno de casi 4 renglones, en forma clara. Y esto está aquí, en la característica. Eso lo hemos ido explicando desde el capítulo 2, capítulo 3. ¿No ve? Y aquí lo único que estoy repitiendo, si bien estoy nombrando 2 transistores, pero 2 transistores iguales. Ambos son NPN o ambos son PNP. 2 transistores iguales, a quienes estamos aplicando en su región de base, en su base, en un caso tensiones de la misma polaridad y en el otro caso tensiones de polaridad opuestas. En un caso conducen más ambos o conducen menos ambos. En el otro caso, uno de ellos conduce más, el otro conduce menos, al mismo tiempo. ¿Eso qué significa? La diferencia de potencial en la RE no varía. ¿Y cuándo no variaba? Cuando poníamos un condensador. En este caso se está creando un condensador aparente. Entonces, primera conclusión. Esta RE grande que has puesto para mantener estable este punto, ¿no? Se va a hacer presente solo en la condición del modo común y va a estar ausente en la condición del modo diferente, porque en el modo diferente es como que si tuviéramos un condensador aparente que está bypaseando la resistencia del emisor y no se está produciendo variación de diferencia de potencial en la resistencia del emisor. Es importantísimo. Va uno. Esta filmina es recontra importante. La siguiente. Para recapitular eso, hemos puesto, esta es mi topología. Ahora, ¿en qué estamos? En los transistores multietapa acoplados directamente. El amplificador diferencial es un amplificador cuyos emisores están acoplados a través de esta resistencia RE. O acoplados por un cable, puedes decir, o acoplados a través de RE. Entonces me dice, estoy produciendo la excitación en la base, me olvido momentáneamente esta excitación. Me olvido. Vamos a suponer que lo ponemos a tierra. Entonces yo estoy excitando a la base del transistor Q1. ¿Cómo está trabajando este transistor Q1? Desde el punto de vista de esta excitación, está trabajando colector común. ¿Por qué? Porque estoy obteniendo la salida por la resistencia puesta en el emisor. Entonces, esa salida está excitando a este transistor Q2. Porque este transistor está como si fuese base común.
Entonces estoy acoplando directamente por el emisor. Y la salida lo voy a obtener, por ejemplo, en este colector. Y al revés, cuando esto lo considero cero, esto está a tierra, y estoy poniendo la excitación acá. Es de igual manera acoplado por el emisor, ¿no ve? Para esta etapa, este transistor Q2 está trabajando como seguidor emisivo, como colector común, pero para la salida está como emisor a tierra. Pues nada más sencillo que eso. Esas topologías, te hemos dicho, cuando estábamos empezando en el capítulo 2 y 3, oye, no te vas a olvidar de analizar las topologías. Es recontra importante. Eso lo has aprendido en la materia de red, solo que aquí en la topología te lo estoy poniendo un elemento alineal que trabaja en 3 topologías básicas. ¿Cuáles? Base común, emisor común y colector común, cuyas definiciones ya conoces. Eso nomás estoy repitiendo. Nada más que eso. Ok. Ya hemos visto. Están acoplados por el emisor. A su turno, cada uno trabaja como un base común, desde el punto de vista del acoplamiento. Y desde el punto de vista de la salida, trabajan como si fueran emisor común. Está clarito. Con las topologías, sí o sí, te guste o no te guste, te tienes que acostumbrar. ¿Por qué? Porque toda tu vida va a ser así. Trabajas con transistores o trabajas con, no sé, algunos sueñan y dicen, no, yo solo voy a trabajar con computadoras. ¿No ves? Y Juan está hecho a base de transistores. Cuando quieres analizar sus características, ahí te vas a topar con estos bichos otra vez. ¿Y qué vas a decir? Discúlpeme, señor, esto yo no sé. A mí no me preguntes de estas cosas. ¿Qué vas a decir? No, pues. Y encima hasta te van a pedir que diseñes aquello. La topología es como cuando fuiste al kinder. Ahí has aprendido todas las cosas básicas. Muchos hasta hemos aprendido ya a contar, algunos han aprendido hasta a leer, otros nos hemos quedado en la puertita de querer leer ya. Y en el primero de la escuela has completado leyendo libros. Claro, cuando yo digo libros, cuentitos, libros. Son libros en el fondo, ¿no ve? Lo mismo es esto, electrónica básica se llama. Si yo no entiendo la básica, ¿cuál es la básica? Los circuitos es la base. Con estos componentes, esa es la base. Ok. Listo. Entonces te hacemos recordar y te decimos, estos transistores están con esta característica que hace un rato te lo he explicado y lo tienes que ubicar su punto de trabajo aquí. Entonces, ese punto de trabajo me tiene que garantizar que este sistema polarizado sea estable. Luego, este sistema es un amplificador diferencial que tiene ganancias de modo común y modo diferente y tiene un factor importante que se llama relación de rechazo al modo común. Esa relación de rechazo al modo común tiene que ser lo más elevado posible. Para que esa relación al rechazo al modo común sea lo más elevado, la ganancia del modo diferente tiene que ser mucho mayor que la ganancia del modo común. Ajá. Ahora, ¿qué quiere decir eso otra vez? Porque esto ya es la misma interpretación gráfica de la filmina anterior. ¿No ve? Me dice, cuando es modo común, mira, las excitaciones en las bases van a tener el mismo semiciclo, positivos o negativos. En el semiciclo positivo polariza ambas bases en forma más indirecta, aumentando las corrientes de base, como tienen betas, aumentan las corrientes de colector. Si aumentan las corrientes de colector, van a aumentar la corriente del emisor y se va a producir el doble de caída de potencial en la RE. Cuando se polariza en forma inversa, va a disminuir las corrientes de base, va a disminuir la corriente de colector, va a disminuir la corriente de emisor, va a disminuir la corriente de potencial en la RE. Pero va a disminuir en el doble del valor, o sea, aumenta en el doble, disminuye en el doble. Entonces,
en ambos hemiciclos se hace presente lo que ocurre en la RE. Y si yo sé interpretar esto, modo común está listo. Modo diferente, decimos. El modo diferente solo se trata de aplicar señales de polaridades opuestas. Entonces, la polaridad positiva es lo mismo que hemos dicho acá. Polariza más en directa este transistor, su juntura de entrada, obviamente. Aumenta su corriente de base, aumenta su corriente de colector, aumenta la corriente de emisor, aumenta la diferencia de potencial en RE. Me olvido esto. Esta señal, ¿qué significa? Polariza menos en directa la juntura de entrada, disminuye la corriente de base, disminuye la corriente de colector, disminuye la corriente de emisor, disminuye la diferencia de potencial en RE. Entonces, ¿qué me está significando? Uno aumenta y el otro disminuye. En el equilibrio eso es cero, pues. Porque aumenta en el mismo valor y disminuye en el mismo valor. ¿No ven? Simultáneamente. Entonces, ¿qué impresión tienes? Que nunca ha variado la diferencia de potencial en RE. Es como que aquí tengo un condensador en paralelo con RE. Entonces vos dices, oye, ¿dónde aparece la resistencia del emisor? En el modo común. ¿Dónde desaparece? En el modo diferente. Entonces, luego te pones a preguntar, ¿cómo yo tengo que garantizar este punto? ¿En qué circuito voy a calcular? En los circuitos del modo común. Porque ahí está la resistencia RE permanente. En cambio aquí, la diferencia de potencial se cancela. Entonces me dice, como son exactamente iguales, es como que yo agarrara por este eje, doblo mi circuito y calculo para un solo transistor. Y el único cuidado que voy a tener es que aquí tengo que considerar el doble de la diferencia de potencial, porque va a haber el doble de la corriente de emisor porque hay dos transistores. Digan que eso no es así. Va uno. Entonces, en este mismo modelo voy a calcular mi ganancia del modo común. Y en este otro modelo donde se crea un puente en la resistencia del emisor, voy a calcular mi ganancia del modo diferente. Aquí el RE va a desaparecer. Entonces, si desaparece el RE que era alto para polarización, me está diciendo, mi ganancia de modo diferente va a ser lo más grande posible. En cambio, mi ganancia del modo común, porque va a estar presente aquí 2 veces todavía el valor de RE, va a ser lo más bajo posible. Entonces, cuanto más alto sea RE, mayor va a ser la relación de rechazo al modo común, porque va a ser el cociente de la ganancia de tensión del modo diferente a la ganancia de tensión del modo común. ¿Qué tal? Eso era, qué fácil. Ahora ya tengo que hacer números. Veamos primero la polarización. Este era mi circuito, con este hemos partido. Entonces decimos, para la polarización, y aquí te está diciendo modo común y modo diferente, ¿no ve? Entonces, modo común es este. Es como que hubieses doblado tu circuito por este eje, entonces coincide este generador, coincide este RB, coincide el transistor. Entonces, ¿qué te estaba diciendo? Voy a aplicar a ambos transistores la misma polaridad positiva o la misma polaridad negativa. ¿No ve? Entonces está bien este circuito. Me hace entender perfecto. Entonces, este va a ser primero para calcular mi polarización. Entonces, para calcular la polarización, ¿qué hago? Superposición. Considero las fuentes de tensión de alterna iguales a 0. Entonces, esto está a tierra, igual a 0. ¿Cómo está ese transistor base común? ¿Con quién voy a polarizar? Con menos BE y BCC. Y miro, con menos BE voy a polarizar la base de este transistor y con BCC y BE voy a polarizar el colector o el circuito de salida de este transistor. Nada más sencillo. Eso para la continua. Para la alterna, estos van a ser elementos de referencia y voy a tener esta excitación. Que hay 2 transistores, lo voy a tomar en cuenta en este factor. 2. Con eso voy a calcular la ganancia del modo común.